Comentarios nacionales políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Fernando, para los que nos preguntan dónde está Lupe, nuestra compañera Lupe Castillero se encuentra indispuesta. Indispuesta. Después de ir a una fiestecita, algo le cayó mal. Allá en Santiago. Y esperamos que se recupere y esté con nosotros mañana. Mira cómo la extrañan. Sí, sí. Bueno, nosotros también. Oiga, varios temas en el tapete. Voy a salir de algunos jurídicos rápidamente. Caja de ahorro. El sábado, en el periódico La Prensa se hizo aquí lo tengo, es la página de Radar de Noticias, una redacción a su estilo. Sí. Pero algunas cosas, por ejemplo, ahí se decía que la jueza, que había cambiado en una forma prematura, rápida, había otorgado las fianzas. Bueno, el Ministerio Público apeló las fianzas. Y se resolvió en segunda instancia. Eso no lo dice la noticia. Yo he consultado con expertos en banca, he consultado con expertos en derecho procesal penal, he leído todo lo que dice ese expediente. Y realmente es inaudito que siquiera se hubiera levantado un expediente en eso. Y fíjese lo que dice en este periódico, que le citan a la fiscal Tania Sterling. Y cuando yo le hago esto, preste la atención. Dice, en una cita que le atribuyen a la fiscal, insistimos en que la jurisdicción de cuentas exige la existencia de una lesión patrimonial. Así es. Y como no existe la lesión patrimonial, entonces agrega ella, pero la jurisdicción penal exige el perfecto comportamiento del servidor público, ya que debe trabajar conforme a derecho. Bien, ¿cuál es el perfecto comportamiento del funcionario? Eso es un delito. ¿Qué es eso? Eso es lo que se llama inventar cosas. Así está pasando con el caso de Martinelli. El magistrado Mejía ha venido legislando desde la banca y está aceptando precedentes que no están en la jurisdicción panameña. En el caso de la Caja de Ahorro, todos los procedimientos que siguió la jueza están dentro de la ley. Y su planteamiento es inobjetable técnicamente. Es más, reconocido por la propia Fiscalía, que dice no conocer De banca. de banca. Y entonces, este es un caso tan sólido, pero están ignorando el daño que insistir en esto le hace a la Caja de Ahorro, solo por este caso. Este ímpetu que lleva la Caja de Ahorro cuando Jason Pastor la dejó, con nuevos productos, compitiendo tú a tú con los grandes bancos en préstamos de vivienda, ha sufrido un revés. Entonces, ¿cuál es el interés de hacerle daño a la Caja de Ahorro? Que otros bancos se queden con el negocio de la vivienda. O sea, yo lo he venido planteando. Probablemente no esté en la mente del fiscal, pero sí está en la mente de lo que estamos mirando, el resultado de un acto que está ilegalmente hecho, dicho por la jueza. Y nosotros, antes que ella se pronunciara, le habíamos hecho ese análisis. Incluso este periódico ignora, o a propósito, esta no fue una decisión de la jueza de la fianza, fue apelada y la segunda instancia, la instancia superior, la mantiene. Y no hay la menor duda de que este proceso no tiene pie ni cabeza. Ni duda, no tenga la menor duda de eso. Igual les quiero traer a colación una discusión que hay ahora mismo sobre algunas demandas que ha puesto el expresidente Ricardo Martinelli a un par de personas en Panamá. Y se habla ahora por parte de Movín de que se está utilizando el sistema judicial para coactar la libertad de expresión. Cuando usted tenga este tipo de conflictos entre la interpretación de la ley por diferentes personas, algunas de ellas siendo abogados, otras no, simplemente lea la ley. Y eso es lo que, por eso tengo tengo la Constitución aquí. Fíjense lo que dice la Constitución de la República de Panamá, y se lo voy a leer. El artículo 22, en este párrafo que dice aquí, las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho desde ese momento a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales. Ahí no dice
la presunción de inocencia solamente es entre fiscales y partes. No, ahí dice que usted tiene que asumir la presunción. Este no es escuché al abogado Widen un día decir que esto era invención de los abogados penalistas. No, esto es un principio universal. Por eso que usted ve que en las grandes cadenas de los Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, cuando usted ve el caso del presidente Trump, usted ve a algún periodista de los Estados Unidos acusando al presidente Trump de haber cometido un delito. Ninguno, ni siquiera los que están en juicio. Siempre se dice, se presume. O sea, la información está. Lo que usted no puede es emitir un juicio de acusación, como es lo que está ocurriendo. Porque usted, no Martinelli solamente, usted, yo, Fernando, todos nosotros tenemos el derecho a que se presuma nuestra inocencia. Es una norma constitucional. Eso es un derecho, pero es mucho más preciso. Mire, estos son el capítulo de derechos de la Constitución. Mire lo que dice el siguiente artículo 37, con referente a los derechos. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa. Pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público. Esta es la Constitución de la República de Panamá. ¿Qué hay que decir a eso? Sí, usted puede emitir su opinión, pero lo que usted no puede estar diciendo que Blandón cometió tal delito, aunque haya una investigación, aunque yo haya salido huyendo. Porque usted tiene que esperar, usted tiene que asumir la presunción mía de inocencia. Es un derecho constitucional mío, suyo, de todos nosotros. Pero ¿qué dice el Código Procesal Penal? Artículo 8 de principios. Toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso, hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito hacia cosa juzgada. Lo dice la Constitución, lo dice la ley y lo dice la Declaración de Derechos Humanos Universal. Claro. Los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable, ni pueden brindar información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación social. Más claro no canta un gallo. Eso es lo que dice la ley. Eso no es válido solo para Ricardo Martinelli, para todos nosotros. Cuando nosotros estamos defendiendo los derechos, eso no riñe absolutamente nada contra la libertad de expresión. Usted puede tener el derecho a expresar lo que quiera, pero usted no tiene derecho. Eso es lo que tiene que quedar claro. Usted no tiene el derecho. Usted está presumiendo la culpabilidad de alguien que está en juicio, porque eso se lo prohíbe la Constitución. Y la Constitución, mis queridos amigos, es la carta política con que navegamos los panameños. Si no entramos en el caos, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? A nosotros nos gusta estar emitiendo juicios en contra de la Constitución. Estas son premisas claras. ¿Y quién las viola? ¿Por qué en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, usted está en España, ningún periodista se atreve a hacer ese tipo de acusaciones, ni los invitados a los medios? Por eso que los medios ponen ahí, el invitado fulano de tal es responsable y no el medio. ¿Por qué? Por las demandas civiles. Y en los Estados Unidos, usted lo ve todos los días, en todos los países, se cuidan de hacer esas cosas. Aquí nosotros no. Aquí nosotros le decimos el ladrón fulano de tal. Pero eso no lo puede hacer usted. Porque la Constitución, eso protege a Martinelli, a Varela, a Fernando, a Blandón, a usted, a mí, a todos. Eso nos protege a nosotros de no quedar en el salvajismo. Claro. Por eso yo quería traerle la Constitución, el Código Procesal Penal. Y cuídese de no estar diciendo estas cosas. Lo que pasa es que aquí se han desenfrenado escribiendo. Yo veo por las redes sociales acusando de todo a todo el mundo. Entonces, ojo, porque eso nos lleva a la anarquía. O somos un país de ley y democracia, o no lo somos, y entonces, ¿para qué nos guindamos? Pues antes en los Estados Unidos, en los países, en el oeste salvaje,
y antes, cuando no había procesos legales, todo se resolvía a tiro. ¿Usted quiere eso? No. Entonces, nadie está atentando contra la libertad de expresión. Usted tiene el derecho a presentar, sí, sus acusaciones, sus puntos de vista sobre la corrupción, sí. Usted puede hablar sobre el gobierno de presencia, sí. Lo que usted no puede es señalar, antes de que haya cosa juzgada o tránsito a cosa juzgada, que fulano de tal es culpable de un delito. Eso es inconstitucional, está prohibido. Los querellantes no lo pueden hacer. Ni los querellantes, ni usted, ni yo, ni nadie. Bien. Cuando usted tenga duda, lo que dice, busque la ley. Y léala y se ahorra todo ese tema. Este libro que está aquí es un acumulado hecho por el doctor Armando Fuentes Rodríguez. Y yo lo uso porque como estamos en proceso de que todo el mundo emite criterios y no lee la Constitución. Bien. Ahora veamos qué está pasando en el escenario político. Fíjense que el ambiente está dominado por dos partidos en este momento. El panameñismo, el PRD, que entra en un proceso electoral. Me llama la atención y le comentaba a Fernando que Cambio Democrático ha desaparecido del debate. Y cuando usted cede espacios, otros lo llenan. Silla vacía. Le voy a poner una cosa que suena duro. Cuando un esposo abandona a su esposa en busca de una aventura, ese abandono de esa esposa lo va a llenar otro. El que tiene tienda, que la atienda. Bien, en política, el espacio que usted no ocupa lo va a ocupar otro. Y fíjese lo que está ocurriendo en la campaña nuestra. Hay tres fuerzas en contienda. Una, el PRD, que entra a proceso electoral, fuerza... A un mes exacto. No, 15 días. 15 días de ese proceso, no más. Sí, 15 días, 16. 16 más lo que queda esta semana son 20. El PRD, en medio de contradicciones internas, pero para eso son las campañas. Ya veremos qué pasa después. El Partido Panameñista, que ha asumido desde hace 2 semanas para atrás con eventos políticos de postulación a lo largo del territorio, y ayer culminaron con un evento de convención en la que se aprobó reforma a los estatutos. Como línea política general, había miles de personas allí, 1.100, 1.200 delegados, más todos los invitados. Un evento festivo, con bandera, con murga, con discursos. Habló el presidente, ya en el cierre, habló el presidente del partido, Popi Varela, defendiendo la gestión del gobierno. Habló, ¿cómo se llama? Kathleen Levy, en un emotivo discurso, quizás desde la perspectiva más humana que usted puede ver, como joven, secretaria de la Juventud, y habló, aunque los periódicos no la citan. Habló Bebe Valderrama, hablaron 2 de los candidatos que en teoría debían estar disputando la elección, Blandón y Cheleco. Habló Popi. Habló el ministro Ciudad Vázquez, como invitada habló la vicepresidenta y cerró el acto el presidente. Sin la menor duda, el objetivo fundamental de este evento, en su parte final, fue destacar los logros del gobierno, intentar rescatar el gobierno en comunicación política y energizar a las bases de su partido con respecto a este propósito, que es uno de los ataques fundamentales que hacen los demás. Y creo que han logrado movilizar, dinamizar su partido. Igual que el PRD. El PRD está en las calles, en todo lo largo del territorio. El panameñismo entrará en esta guerra el 11 de septiembre. Y entra el FAP, ya con la postulación de 3 candidatos presidenciales. No, son 5. Bueno. El FAP. 5, bueno, tengo 3. Saúl Méndez, que es uno de los más importantes contendientes, Richard Morales, José Chifundo. Chifundo y hay 2. Hay 2 más, pues, pero se concentra la lucha aquí. Y va a ser una lucha interesante desde el punto de vista ideológico. Estos son los partidos. En el escenario de las redes sociales surgen los opinólogos de las redes sociales impulsando un movimiento de no a la reelección. Que tiene su impacto, sí, va a tener su impacto. Que va a tener efectividad, tengo mis dudas, porque creo que los que escriben en redes sociales ignoran las leyes de la política, la realidad de la política. La realidad de la política nuestra es que la Constitución, como está diseñada, ha permitido
el caudillismo local. Yo invitaría a cualquier tuitero, a cualquiera, con los seguidores que tenga, que vaya y haga una encuesta en el circuito 71 y pregunte quién es el candidato más fuerte allí. Deitofo. Sí. Vaya a Boca del Toro. ¿Y por qué eso es así? Porque el sistema constitucional nuestro, con los circuitos electorales, como está diseñado, ha fomentado ese fuerte liderazgo local, casi imbatible. Y se van a reelegir. Aníbal Ábrego, Castillo Lede va a salir en el circuito 8. No tenga la menor duda de eso. Muñoz, si se postula para lo que sea. A lo que sea. Va a salir. Yo hablo por lo que sea fuera de la posición presidencial. Entonces hay un desconocimiento de la estructura como está funcionando. Usted quiere un cambio de verdad, entonces consiga un dirigente político que esté dispuesto a hacer un cambio constitucional, de verdad. Porque sin cambio constitucional, el caciquismo no va a ser derrotado porque usted escriba, vaya a tuitear no a la reelección, sí, no a la reelección, escriba todo lo que usted quiera. Porque si fuera así, no así, ¿cuántos tweets surgieron aquí con la corrupción y cuántos movilizaron? Nadie. ¿Por qué? Porque ellos no son expresión de dirigentes locales, ellos son tuiteros de la comodidad de su casa, o cuando se levantan o se están tomando un trago, tuitean, pero no van a militar. Influencer se llama eso. Sí, influencers que no tienen influencias, Sí. porque no movilizan la opinión pública en términos, entonces claro, lo repiten y cada cual lo repite. Pero creo un estadista. Sí, pero no producen movimientos sociales, porque para que se produzca un movimiento se necesita programa, liderazgo, trabajo, ir a las bases, que la gente te vea cara a cara. Pero nadie es un liderazgo por una red social, no lo hace. Se puede comunicar cosas. La primavera árabe se hizo por redes, ¿sabe por qué? Porque ellos interpretaron fielmente y además los que impulsaban eso por las redes eran los verdaderos dirigentes de las bases. Yo les pregunto a ustedes, ¿Movín es el dirigente de las bases en Panamá? Sí. ¿Es? Pregúntenme. Los movimientos de derechos humanos que cuando ven que se violan los derechos humanos de sus adversarios son incapaces de levantar la voz. Cuando ahí tendrían que hacerlo para hacerse creíbles. Porque yo me hago creíble en la medida en que yo defienda los intereses de mi adversario, porque demuestra lo que hizo John McCain cuando una señora acusa a su contendiente, senador, en ese momento Obama, y le dice que él es árabe y él le quita el micrófono. Bueno, ese es un hombre de principios. Y era conservador, murió siendo conservador. Y estuvo en la guerra esa de Vietnam, donde murieron muchos vietnamitas. Y yo lo combatí. Pero yo le tengo una gran admiración al senador por esa forma de ser. Entonces, estos que impulsan el no a la reelección no comprenden porque creen que la enfermedad está en la fiebre de la manta. No, la enfermedad del sistema político panameño está en que tenemos una constitución arcaica que no está de acuerdo. Entonces necesitamos cambiar la carta constitucional. Es igual que han tomado esto contra Cheyo Gálvez porque dicen que hay una vendetta. ¿Y qué es lo que está pasando en la Corte en este momento? A ver. Igual. Es un problema porque se ha politizado la justicia y la Asamblea, que es un órgano político por naturaleza, va a responder. Entonces atacamos a Cheyo Gálvez, pero cuando usted nada más tiene que revisar ellos mismos cuando hablaban. ¿Se acuerda cuando Martinelli le diseñó, nombró, postuló y se consiguió los votos para el señor Díaz? ¿Cuántos de esa misma sociedad atacaron a Díaz? Que aceptó que no sabía nada de Y que dijo que él no sabía nada, que iba a aprender del sistema judicial. ¿Se recuerdan? Nosotros defendimos el derecho de Martinelli, que está en la Constitución, a designar, pero mientras no hagamos una reforma a la Constitución para cambiar las formas de selección, ninguna sociedad y comisión tiene capacidad, ni mandato constitucional, ni legalidad política, ni legitimidad, porque no representan a nadie. Yo le pregunto a ustedes, cuando hablamos de no a la reelección, ¿estamos de acuerdo en la reelección de los políticos nada más? ¿En la no reelección? ¿O estamos hablando de la no reelección también de los dirigentes civiles que se perpetúan en los comités de ambientales, en los sindicatos, en la sociedad? ¿Quién los eligió a ellos? ¿Estamos hablando de eso también? No, estamos hablando nada más de los políticos. Por eso que
Creo que los políticos cometen un error a entrar a ese debate. Ese debate se resuelve en las urnas. Por eso que en Panamá, aquí hay candidatos que ayer se despostularon, se salieron de un partido para proclamarse independientes. La gente se ríe de esas cosas. Y les quiero decir que en esta situación política, partidos, la sociedad civil y el tercer elemento importante en el entorno político panameño es la influencia que hace todo el escenario mundial sobre Panamá. Por ejemplo, la crisis de Venezuela, la crisis de Nicaragua, la contracción del crecimiento en la región a 1,5%, la restricción en el comercio mundial va a afectar el comercio en nuestro país. Entonces este es un momento en que deberíamos estar pensando en cuáles son las condiciones que debemos resolver en medio de este proceso electoral para la menor afectación de nuestro sistema económico. Claro, esto los tuiteros que hablan de estas cosas no entienden. Por ejemplo, ahí veía un tipo que preguntaba, ¿qué hace Muñoz en la convención panameñista? Todos los dirigentes políticos son invitados a las convenciones. Que tú asistas o no, no significa que tú estés diciendo que tú vas a estar con ellos, sino que es un acto de cortesía. Como por ejemplo, yo creo que el presidente de la República, este presidente nuestro, Varela, debió ser permanente conversación con los partidos políticos de oposición. Nunca lo hizo. De frente, no escondidas, no, porque la democracia, ¿qué pasa con España cuando hay un conflicto entre partidos? ¿Qué hace el presidente del gobierno? Llama al secretario general y hace reuniones y se reúnen los partidos. Es para eso los partidos políticos. O sea, usted tiene que buscar dirigentes que tengan la capacidad de hablar con los sindicatos, de hablar con los trabajadores del campo, de hablar con los agropecuarios. No tienen que venir a marchas acá, tenemos que ir a buscarlos. ¿Cuántos de estos tuiteros realmente se van a fajar allá en Chorrera? O a resolver los problemas de la gente en Arraiján o de Azuero. ¿Quién es el hombre en las tablas, en Capira, aquí en los circuitos que le resuelve los problemas a la gente? El diputado. Chepo, Panamá Oeste. Vaya, para que usted vea. Pero como usted no vive eso, usted es un hombre urbano. Usted pisa el lodo y se ensucia los pies. Y se quita los zapatos porque le da asco. Entonces, yo les planteo esto porque yo soy un hombre de campo y tengo alguna experiencia política. Entonces yo no le presto atención a lo que se está pasando, pero lo pongo en su perspectiva. Y por eso que este programa intenta darle a usted los elementos para que usted tenga su propia perspectiva, su propia evaluación. Dígame usted o no, ¿cuáles son los partidos que en este momento están en el tú a tú en el debate político en este momento? Sí. ¿Usted busca cambio democrático? ¿Lo encuentra? No, no lo encuentra. Entonces, a pesar de que están en elecciones. Tiene que ir al debate. Tiene que movilizar sus bases, tiene que movilizarse. Va a encontrar al FAT en un interesante debate. Los panameñistas llevan 3 semanas en ¿no? Y todo esto va a replantear lo que es la diferencia entre percepción. Percepción son valores psicosociales que determinan la apreciación suya sobre una realidad en un momento determinado. Si yo la cambio, cambia su apreciación de esa realidad. De eso se trata, al final del día, el proceso político electoral, cuando usa la propaganda y las ideas como elemento de cambio. Le digo todo esto porque este ataque que se está haciendo a la institucionalidad de que la justicia está impidiendo la libertad de expresión, no, es que la libertad de expresión tiene el límite señalado por la Constitución. Yo no puedo tener libertad de expresión para venir aquí a denigrar a nadie. Eso no es libertad de expresión. Libertad de expresión es que yo pueda hacer esto y que yo no tenga que responder frente a nadie. Pero yo no puedo acusar a una persona, aunque esté en juego un juicio, porque eso es un delito que lo prohíbe la Constitución. Sin duda alguna. Igual, yo no puedo ahora pensar que en la Corte Suprema de Justicia no está actuando políticamente cuando todos los días nosotros estamos viendo cómo se da la influencia política allí y cómo hay instrumentos del poder de comunicación tratando de sostener una situación que es insostenible, porque cuando la justicia se utiliza como elemento de guerra política, entonces se cae el sistema. Igual, usted tiene el derecho a promover la reelección o no, eso no, pero usted no está entendiendo lo que está pasando en el país. No por mucho madrugar amanece más temprano.
Si usted no comprende el problema, no lo puede resolver. Y yo estoy de acuerdo con usted esencialmente en que hay que hacer una transformación al sistema político. A diferencia suya, yo creo que la transformación comienza por empujar la reforma constitucional. Sin ella, no es posible. Porque el sistema de circuitos electorales, yo creo que usted no lo conoce. Váyase a cualquier corregimiento y vea el poder que tiene el representante de corregimiento y los representantes de corregimiento, el alcalde, el partido, y usted va a ver el caudillismo que se ha generado allí. Por eso es que los jóvenes, si usted me dice a mí, oiga, ¿usted por qué no corre para diputado? Porque yo no puedo ir de una casa para que me pidan una nevera, yo no voy a hacer eso. Entonces, ¿cómo se resuelve eso en los grandes partidos? Con la lista partidaria. Entonces, no le pida peras al olmos, no le pida mamones al mango. ¿Ah? El mango piro es piro. No le pida a piro que produzca pera. Entonces entienda el sistema. Entonces los políticos deben de dejar de estar en estas discusiones tontas, porque es una discusión tonta. Sinceramente. Si usted quiere irnos a la región, no vote pues. Verá usted, la gente va a ir a votar. Porque en este país a los panameños nos encanta votar. Panamá tiene observe la discusión política en este país. Nosotros tenemos 2.7 millones de votantes. 1,5 millones está inscrito en partidos políticos. 76% de la gente va a votar. Colombia tiene 36 millones. Solo vota el 33%, votó casi el 28% ayer y en la presidencial votó 50%. Miren la diferencia. A nosotros nos gusta. Y sobre todo las propuestas. Las propuestas eran todo lo que nosotros nos desgañitamos aquí diciendo. Que rindan cuenta, que no haya revisión, que no haya... Y para esa propuesta, esas 7 propuestas, habían 8 partidos impulsándola. Todos los partidos de centro izquierda. La derecha se opuso. Eso que le dicen en Colombia. Que la corriente mayoritaria está en otro lado. Bien, lo dejo con todas esas reflexiones. Cuando usted tenga dudas sobre lo que están diciendo algunos abogados, cómprese este librito, lea la Constitución. Y como esta Constitución está hecha para eso, entonces usted no tiene duda. No le haga caso, léaselo y entonces te saca sus propias conclusiones. Tenga la Constitución y el Código Procesal Penal a su mano. Lea los principios y cuando alguien le diga una cosa, cuando usted vea qué dice Blandón, ¿será que él leyó bien? Lea, tenga duda, porque uno va a la universidad y uno va a estudiar para tener dudas razonables. Así es.